ojos lo importante es hacer un maquillaje completo, ¿no? Nosotros nos gusta que no solamente sea de ojos, sino que cuando toman el perfeccionamiento, por más que quieran priorizar cejas, ojos, boca, el maquillaje se da de manera completa. Y para hacerlo bien personalizado tenemos que determinar cuál es el biotipo de piel. Yo ahora te voy a hacer algunas preguntitas como para determinar y saber orientarte cuáles son los productos indicados para tu tipo de piel, ¿sí? Lu, vos recién me decías del tono, cómo identificar el tono de tu base con respecto al tono de tu piel. O sea, todos sabemos que lo tenemos que hacer en la línea, ¿sí?, inferior del rostro, ¿sí?, en el maxilar, en la línea del mentón. Pero ahí probamos el color y que sea un color que unifique un poco el rostro con cuello y escote. Pero hay veces nos confundimos más en las pieles que son más claras, ¿sí?, que claros, porque hay claros que son rosados y claros que son beige, ¿sí? ¿A vos qué te pasó con ese tipo de base? Yo tengo los correctos, la base le pegué bien, de hecho tal vez un poquito medio claro, que es la que yo uso es la beige 10 de Hydrae. Sí, Pero con los correctores, que también son de índigo, el claro, súper claro. claro, que es el de Natacha. Exacto. Sí, bueno, el tema es así, hay pieles que son claras, el tema es que son algunas claras rosadas y ahí hay otras que son claras más bien beige. Tu tipo de piel es un claro, pero beige. Entonces, el corrector que vos estás usando es más bien rosadito. Y la ojera, en vez de neutralizar ese tono o las correcciones, te la deja demasiado grisácea y blancuzca. Tendrías que cambiar y poner más un subtono que sean amarillos. Bueno, pasemos a los ojos, ¿sí? Para neutralizar la mancha, porque todos sabemos la mancha de la ojera, no solamente es en la parte inferior, sino también tenemos la mancha en la parte superior, en el párpado móvil, en el arco y en el párpado fijo. Nosotros tenemos que neutralizar, hacer desaparecer esa mancha para que obviamente el color de la sombra que vayamos a colocar realmente se luzca, ¿sí? Para aplicarlo necesitamos pinceles. A ver, no quiere decir que en casa nosotros utilicemos los dedos, está genial, no hay problema, pero obviamente la precisión para no manchar las cejas, no manchar las pestañas, lo da el pincel. En cuanto a los pincelitos, siempre vamos a tener el pincel que es chato, ¿sí? Como el que está acá, o bien el otro que es como una mini mofeta. En cualquiera de los dos casos, cualquiera de las dos herramientas cumplen la misma función, es según lo que tenga uno en casa, ¿sí? Y si no lo tiene, de a poquito es una buena inversión para comenzar a hacer. Bueno, la idea es colocar el corrector en la parte superior y empezar por ese sector del rostro, no aplicar corrector en todo el sector del párpado, tanto superior como inferior, porque cuando trabajemos con sombras algo va a decantar, ¿sí? Se nos va a ensuciar o nos queda la ojera sucia o bien tenemos que limpiar y volver a pasar el corrector. Entonces, trabajemos tranquila la parte superior, limpiamos, ¿sí? Si es necesario hidratamos un poquitito y después corregimos y ponemos base de maquillaje. Bueno, vamos a pasar ahora a trabajar las sombras. Mi recomendación, por más que a uno le guste, no sé, naranjas, azules, rosas, es empezar a trabajar el diseño siempre con los neutros. Que los neutros son los colores que van con la piel, salen de la piel. Entonces, ante el detalle que no queda bien prolijo, ¿sí?, zafamos, ¿sí? No es lo mismo zafar con un azul que con un marrón. Queda siempre el marrón mucho más integrado. ¿Qué vamos a necesitar? 3 pinceles, ¿sí? Primero, vamos a necesitar lo que llamamos blender. Los blender son pinceles que en el bordecito terminan redondos y son bastante abiertos. Lo ideal sería tener 2, uno más anchito para marcar la parte del arco hacia arriba y otro un poquitito más pequeño, como más apretadito, para ir de manera más puntual cerca y formar la V, ¿no?
cerca de la línea de pestañas. Y el último pincel, que ya tiene otro formato y se llama lengua de gato, es bien chatito, obviamente tiene un borde redondeado y sirve justamente para copiar el mismo formato de medio círculo del párpado móvil. Cuando vos empezás a maquillarte, por lo que veo tenés un párpado muy amplio, divino para trabajar, podés hacer un montón de escalas de colores. ¿Cómo es el diseño de tu ojo? ¿Cómo haces vos para trabajar? ¿Empezás a marcar el párpado móvil? ¿Marcás la transición? No, yo arranco por la profundidad. Y la profundidad, claro, la profundidad es la cuenca, la banana, ¿sí? Que es ese pliegue. Exacto. Bueno. Y después ahí voy arrancando, a menos que, no sé, sea un smokey eyes, que obviamente viste que lo haces todo desde el medio. Claro, sí, el smokey eyes hay distintas formas de hacerlo con distintos productos, bueno, pero ya por ahí eso sería otro tipo de capacitación. Pero está bien lo que vos haces. Mi recomendación es empezar con el blender grande, ¿sí? Y siempre lo que tenemos que hacer es arrancar del ángulo externo, ¿sí? Yo ahora no tengo sombra, solamente voy a hacer la mímica para que se vea cómo es el movimiento. Cuando trabajamos, lo ideal, para no generar tanta presión, porque imagínense que esto está húmedo, donde hacemos un poco de presión queda la mancha de la sombra, descargamos en el ángulo externo y tomamos el pincel del final, ¿sí? Entonces, haciendo una especie de medio círculo, como siempre decimos, como un abanico, vamos y volvemos por donde se mete ese pliegue, por donde está el hundimiento. Exacto. Nunca de manera redondeada. Con suavidad. Por más que no tengamos por debajo corrector, vamos a evitar que haya demasiado movimiento brusco para que decante mucha sombra. Ahí ya se está notando un montón tu sombra, ¿sí? Seguimos marcando. Bien, muy bien. Siempre cuando voy y vuelvo y cargo, es como que hago un poquito más de hincapié en el ángulo externo porque es donde más oscuridad voy a tener, ¿sí? Y después lo voy llevando difuminado hacia el ángulo interno, casi que se pierde. Perfecto, buenísimo. Vamos a pasar al otro pincel, ¿sí? Como para darle mayor profundidad. Esto que va a generar que el ojo se vea más altivo, más almendrado y más seductor, más aún a aquellas personas que por ahí tienen los ojitos un poquitito caídos o los párpados empiezan a caer. Esto me da pie para decirles que en mi caso, que es un párpado totalmente distinto al de Luana, como yo tengo la cuenca ya mucho más marcada, ¿sí? Porque bueno, a medida que pasa el tiempo todo empieza a hundirse y a caer, lo que hago con este primer paso que realizamos recién es llevarlo un poquitito más hacia arriba para falsear el hueso, para que el hueso no quede muy ancho. Vos sos joven, pero dentro de unos años este tip te va a servir. Ahora, párpado móvil. Brillo o mate, o sea, de acabado sin brillo o con brillo hasta con glitter. Eso es el look que uno quiera llevar según, en realidad no es que ni de día ni de noche, ya eso ya pasó. Ahora lo que necesitamos es encontrarnos a nosotras mismas y saber cuál es el estilo que nos queda mejor y nos hace sentir cómodas. Si querés ir a la verdulería con labios rojos y glitter en los ojos, anda, no hay ningún problema. Lo importante es no mezclar tanto, o sea, yo lo que diría es si vas a poner un glitter bastante importante, la boca hazla un poquitito más tranqui o al menos definí bien el color, pero no le pongas brillo ni glitter, ¿sí? Bien. Lora, vos ahí estás usando un lengua de gato para ponerte ya la sombra. Exacto. Bien, en realidad si tenés esa no hay problema, pero lo fundamental para tu párpado sería un lengua de gato que sería un poquitito más chiquito,
¿sí? Algo así, porque vas a evitar, claro, ¿sabes qué? Vas a evitar estropear por ahí la transición, ensuciar las pestañas, lo puedes llegar a hacer con prolijidad. Y otra de las recomendaciones, cuando trabajas en la parte superior, ¿sí? Lo haces en la parte superior del párpado, levantás el mentón y vas topicando. Y en la parte de la línea de pestañas, invertís el pincel, levantás el mentón y lo vas topicando. ¿Para qué? Para no ensuciar las pestañas. Perfecto. Estás usando algo mate, ¿no? De acabado mate sin brillo. No, ahí estoy usando el iluminador de... Ah, el iluminador de Hydraet. Perfecto, sí. Bueno, yo tengo unos añitos más que vos, unos cuantos más que vos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los brillos, si son excesivos, marcan más las arruguitas. Yo todavía puedo darme el lujo de poner algún brillo que sea satinado, pero no demasiado evidente porque me va a marcar demasiado los pliegues. No, te queda súper lindo. Es divino. ¿Te podés acercar un poco más a la cámara? Así lo veo, se alcanza a ver. Bueno, después seguramente en una foto cuando te saques en los ojitos se va a notar más. Pero no, aparte del iluminador, a ver, viene en presentación grande porque uno se lo va a colocar como iluminador con una brocha grande, pero en realidad el iluminador te sirve para sombra, para darle un brillo en los labios, arriba de un labial. Tenés un montón de funciones para aplicar en el lagrimal también como un punto de luz. Entonces, no se encasillen nunca con un producto solo, ¿sí? Ese producto sirve para un montón de lugares en el rostro, ¿sí? Bueno, paso siguiente. Vamos a delinear. Hay formas y formas de delineado. Líquido, en gel. Pero hay una manera para aquellas que todavía no están cancheras o bien como Luana que tienen extensiones de pestañas y sinceramente lo que son como el gel se complica bastante y lleva bastante tiempo con un hisopito retirarlo sin estropear las pestañas, las extensiones de pestañas. Entonces, Luana tiene ahí a mano, porque bueno, tiene unas cejas divinas y es fan de la pomada de Natacha. Entonces, esa misma pomada la va a utilizar como delineador, ¿sí? ¿Qué pincel estás usando? Uno biselado chato. Perfecto. Bueno, puede ser uno biselado chato, puede ser uno chato. Lo ideal es que sea chato, que no sea muy grueso. Ese también, un liner sería bárbaro. Sí. Ese andan genial. Y lo que vamos a hacer es, de a pequeños toquecitos, ir aplicándolo sobre la línea de pestañas. El formato lo vamos a ir adaptando a cada uno. Obviamente, si lo vamos a hacer en el nacimiento del ojo, o sea, en el lagrimal, tenemos que ir con un bisel bien finito y con mucho cuidado para que no arranque grueso. A medida que nos acercamos al ángulo externo, ¿sí? El delineado se tiene que ir un poquitito más amplio, más alto, justamente para ayudar a la sombra oscura que pusimos, a la máscara de pestaña, que por ahí la podemos reforzar en el ángulo externo, hasta poner pestañas postizas, ¿sí? Y levantar el ojito. A mí eso me encanta, me gusta mucho delinear en este sector nada más. Claro, y que quede más desnudo. Desnudo el otro. Perfecto. Bueno, yo me puse, en vez de brillo, me puse un tono mate, me agregué un tono al marrón oscuro que tenía en el ángulo externo, me puse un color que es un marrón rojizo, ¿sí? Como para darle un poco más de luminosidad, que no quede todo tan parejo. Y lo que voy a hacer, como hiciste vos, Luana, para hacerte el delineado, yo lo que voy a usar es, siempre tenemos ese labial marrón que nos quedó desde antes, que no nos gusta usar. Bueno, ese marrón, ese labial, lo voy a usar como si fuese un delineado. Obviamente es cremoso. Yo lo tengo que sellar. Así que lo que voy a hacer es utilizar ese marrón con un pincelito
que es chatito, lengua de gato, y lo voy a ir aplicando yo también desde la mitad, ¿sí? Porque mi ojito tiende a ser más bien redondo, desde la mitad hacia afuera. ¿Mm? Pero no lo voy a extender en el pin-up porque, bueno, mi ángulo externo es un poquitito complicado, empieza ya a caer el párpado y se me dificulta hacer el pin-up y que me quede bien. Entonces, coloco este marrón, pero como les dije, no puede quedar así de húmedo. Lo que voy a hacer con una sombra marrón, que puede ser la misma que apliqué con el pincel chico del blender, lo voy a sellar, ¿sí? Y queda inamovible. Y si ustedes se ponen a pensar, es lo mismo que hacemos en la piel, poner una base de maquillaje o corrector y después aplicar el polvo para que no se corra. Ahí con pequeños golpecitos voy sellando y difuminando a la vez. Fíjense cómo cambia la apertura del ojo, ¿sí? Se vuelve más almendrado y esta parece que mi ojo estuviese más caído. Es una buena técnica. Y esta misma técnica se puede repetir ¿dónde? Por debajo. ¿Sí? Para hacerlo por debajo, en realidad, lo que hago es limpiar primero, ¿sí? Y después colocar el corrector, sellarlo y ahí recién trabajar el delineado inferior.